Somos Luis Ángel Martínez Ramírez y Leonardo Ríos Rivas, del Grupo 932 LUBE Materia Cálculo Vectorial de Ingeniería en Mecatrónica. Les hablaremos sobre los siguientes temas. Función vectorial de variable real. Llamaremos función vectorial de variable real o simplemente función vectorial a aquellas con dominio en un subconjunto de R y contradominio en un espacio vectorial Rn. De esta manera, una función vectorial f asocia a cada elemento T de un conjunto A de números reales, un único vector f. Una función con valores vectoriales también se conoce como una función vectorial, es una función matemática de una o más variables cuyo rango es un conjunto multidimensional de vectores o de dimensión infinita vectores. A menudo, la entrada de un vector función con valores es un escalar, pero en general la entrada puede ser un vector de dos variables reales o complejos. En esta investigación se abarcarán los temas que conforman la tercera unidad de cálculo vectorial, con el propósito de conocer y razonar los conocimientos sobre las funciones vectoriales de una variable real. Lo primero que se presentará en esta investigación serán los conceptos sobre qué son las funciones y la forma en que éstas se grafican. También se hablará sobre la graficación de curvas, derivación e integración de funciones vectoriales, longitud de arco, vectores tangentes normales y binormales, y la curvatura. Al final de cada tema se presentará un ejemplo, lo cual será una aplicación sobre el tema estudiado para tener un enfoque más amplio sobre lo que se explica. ¿De dónde provienen las funciones vectoriales? El estudio de los vectores se origina con la invención de los cuaterniones de Hamilton, quien junto a otros los desarrollaron como herramienta matemáticas para la exploración del espacio físico. ¿Cómo se derivan las funciones vectoriales? La derivada de una función con valor vectorial rt es también un vector tangente a la curva. El vector tangente unitario tt se calcula dividiendo la derivada de una función valorada por vector por su magnitud. Muchas de las reglas para calcular las derivadas de las funciones de valores reales pueden aplicarse también al cálculo de las derivadas de las funciones de valores vectoriales. La derivada de una función de valor vectorial puede entenderse también como una tasa de cambio instantánea. Por ejemplo, cuando la función representa la posición de un objeto en un momento dado, la derivada representa su velocidad en ese mismo momento. ¿Cómo se integran las funciones vectoriales? Hemos introducido las antiderivadas de funciones de valores reales en antiderivadas y las integrales definidas de funciones de valores reales en la integral definida. Cada uno de estos conceptos puede extenderse a las funciones de valores vectoriales. La antiderivada de una función de valor vectorial aparece en las aplicaciones. Por ejemplo, si una función de valor vectorial representa la velocidad de un objeto en el tiempo t, su antiderivada representa la posición, o si la función representa la aceleración del objeto en un momento dado, entonces la antiderivada representa su velocidad. ¿Cuál es el vector tangente? El vector tangente se refiere a un vector que es tangente a una curva en un punto específico de esa curva. En el contexto de cálculo y geometría diferencial, una curva puede estar representada por una función paramétrica en el plano o en el espacio. Este vector tangente indica la dirección en la que la curva se está moviendo en el punto cero. Es importante destacar que el vector tangente es tangente a la curva en el punto dado, pero no necesariamente es unitario. Su magnitud dependerá de la velocidad de la curva en ese punto. ¿Cuál es el vector normal? El vector normal a una curva o superficie en un punto dado es perpendicular a la tangente en ese punto. Para una curva en el espacio tridimensional, el vector normal se puede obtener tomando el vector tangente y rotándolo 90 grados en el plano tangente. En el caso de una superficie, el vector normal se encuentra perpendicular a la superficie en el punto. El vector normal es útil en el estudio de la geometría local de la curva o superficie. ¿Cuál es el vector binomial? El vector tangente binormal es un concepto utilizado en el contexto de la geometría diferencial y la teoría de curvas en el espacio tridimensional. Se relaciona con la descripción de la trayectoria de una partícula o un objeto en movimiento a lo largo de una curva tridimensional. Estos vectores tangente, binormal y normal son fundamentales en el estudio de curvas y superficies, y son utilizados en la descripción de propiedades geométricas y cinemáticas de la trayectoria de un objeto a lo largo de la curva.